muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta transmisión en nuestro programa Salud con los Expertos. El día de hoy tenemos el honor de contar con una gran profesional, la doctora Rosa María Álvarez Gómez. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina por la UNAM, es especialista en genética médica, egresada del Instituto Nacional de Cancerología, es maestra en Ciencias Biológicas por la UNAM. También es candidata a doctora en Ciencias Médicas por la UNAM y fundadora y coordinadora de la Clínica de Cáncer Hereditario por el Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud Federal. Además, también ella está trabajando y muy fuerte, porque nos consta, lo sabemos, en la Subdirección de Investigación Médica del INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y bueno, el título de la ponencia que ella nos va a brindar el día de hoy es muy interesante y además también pretendemos que llegue pues esta información muy valiosa a toda la sociedad en general, la sociedad médica, la sociedad de pacientes en toda esta comunidad. Nos va a hablar, ¿el cáncer hereditario es una enfermedad rara? ¿Realmente se considera una enfermedad rara? Ella nos va a hablar acerca de este tema, que es muy importante y muy interesante. Le damos la cordial bienvenida, doctora Rosa María. Muchísimas gracias por la invitación y participar en nuestro programa. Es un honor tenerla con nosotros el día de hoy, aquí con este programa Salud con los Expertos. Bueno, doctora, ya casi la mayoría lo ha dicho Jackie. Efectivamente, nos da mucho gusto que gente joven y brillante como usted esté con nosotros, que nos explique eso de las enfermedades raras y el cáncer hereditario. Es una enfermedad rara, que tan frecuente es en nuestro país, y nos da muchísimo gusto lo que yo comento siempre con Jackie, que estamos muy contentos que cada vez gente pues joven, cada vez que más preparada y que más esté con nosotros, enseñándonos, ¿no? Ilustrándonos. Entonces, nos da mucho gusto, doctora, tenerla con nosotros. Muy bienvenida. Sea usted muy bienvenida. Muchas gracias. Y pues al contrario, me parece muy grande la oportunidad que me están ofreciendo para poder compartirles un poco acerca de este tema. Y sobre todo, pues en la tribuna, donde pareciera que el cáncer es una enfermedad que hoy día acapara múltiples reflectores, pero como todo en las cuestiones de la vida, pues no hay absolutos, ¿no? Entonces tenemos ciertas excepciones a lo que ocurre en el cáncer, y en mi parecer el cáncer hereditario es una de esas excepciones. Entonces, empezaré por decirles lo que por supuesto que su audiencia, que las personas que tengan el interés de escuchar el día de hoy, pues tienen presente respecto a lo que es una enfermedad rara. Sabemos que son entidades que van a afectar a un pequeño número de personas si lo comparamos con la población en general, pero cuando hablamos como un conjunto, pues en realidad ahí tenemos mucha mayor evidencia del impacto que están pues teniendo en nuestras sociedades, en nuestros sistemas de salud y en la oportunidad de dar una buena atención, una buena calidad de vida a las personas y a las familias que lo están sufriendo. Sabemos también que se considera que en la población mexicana podríamos estar estimando que el 5% están padeciendo de este tipo de enfermedades. Y bueno, aquí hay algunas definiciones, algunas estimaciones que cada vez, debido a los esfuerzos de la sociedad civil organizada, tenemos acceso a este tipo de estimaciones que desafortunadamente no han emergido como tal de nuestras propias instituciones por estas limitantes que a veces hay del registro y de su diagnóstico, y que también se van a acoplar a distintos momentos en cuanto a la historia, en cuanto a la dinámica de las poblaciones y áreas geográficas. Y es así que ciertas enfermedades que en un momento se pueden considerar raras, pues con el paso del tiempo, de la posibilidad de diagnosticarlas, esta característica se modifica, y lo contrario, ¿no? Muchas otras enfermedades que podrían considerarse como no en esta entidad, a veces en esta consideración, perdón, a veces por la misma cuestión del desconocimiento, pues con el paso del tiempo y en una determinada área geográfica, pues se les da esta característica. Sabemos que otro dato importante es el origen o el trasfondo que llegan a tener estas entidades como enfermedades genéticas en su gran mayoría. No quiere decir viceversa que todas las enfermedades genéticas son raras, ni que todas las enfermedades
genéticas podemos estar hablando como tal de las mismas características respecto a la consideración de la prevalencia, pero sí comparten pues este carácter de enfermedades crónicas, de enfermedades graves que tienen una grave repercusión para las dinámicas de las familias, de nuestro sistema de salud, por lo que conlleva un diagnóstico y que esta línea de diagnóstico pues a veces ocupa varios años de vida, de sufrimiento de esas pacientes, de esos pacientes y sus familias, hasta llegar a un diagnóstico que le dé explicación a todo lo que se ha padecido, a la par de contar con tratamientos específicos que debido al origen de biología molecular, celular y de la historia natural de la enfermedad, pues pueden hacer un cambio, un parteaguas del pronóstico y de la calidad de vida para estos pacientes. Ahora, aquí, bueno, una disculpa, se está encimando la diapositiva, pero bueno, en el camino de los pacientes con cáncer hereditario, ¿qué diferencias o qué similitudes lo vemos en esta trayectoria que tienen los pacientes con enfermedades raras? El cáncer hereditario es un grupo de entidades de origen monogénico. La mayor parte se debe a mutaciones en estado heterocigoto, es decir, de las versiones que heredamos de mamá y papá, por lo menos una de esas versiones tiene errores que impiden que los genes actúen de manera adecuada y por lo tanto representa a nivel de lo que vemos como una enfermedad, como una falla, en este caso en el sistema que nos cuida para cáncer. Habitualmente hoy vemos al cáncer más como una enfermedad crónica, que es en el mejor de los escenarios una enfermedad tratable, pero que conlleva un grave impacto respecto a el padecimiento, a oportunidad de tratamiento, a las cuestiones económicas y sociales. La mayor parte del cáncer hereditario, salvo algunas excepciones, tienen una herencia bajo el modelo de herencia autosómico dominante y bueno, a la línea de vida en donde podemos encontrar este tipo de enfermedades va desde los recién nacidos hasta los adultos mayores. Entonces, lo podemos encontrar el cáncer hereditario en cualquier momento de la vida. El diagnóstico molecular se vuelve indispensable para poder llegar a la confirmación de este tipo de enfermedades e inclusive también hablamos de la oportunidad que puede existir respecto a acoplar el diagnóstico de estos grupos de enfermedades a tamices neonatales. Y ahora les voy a explicar cómo es que esto puede llegar a ocurrir. Hay un escenario donde hay un tratamiento dirigido una vez conociendo el origen monogénico, porque se han ideado formas de que existan tratamientos que conocemos como blancos moleculares, que hacen que entonces el pronóstico y los efectos secundarios para los pacientes, pensando que la mayor parte de los pacientes con cáncer que requieren una quimioterapia, esta quimioterapia es sistémica, es decir, va dirigida a todo el organismo y esto conlleva una importante cantidad de efectos secundarios y cuando hablamos de un tratamiento molecular o un tratamiento dirigido, pues esto lleva de la mano un menor número de efectos secundarios porque vamos directo a atacar de acuerdo a este origen genético de las entidades, pues de manera más eficiente la enfermedad con un mejor pronóstico. Y bueno, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento hablamos de una gran dificultad para acceder a este tipo de posibilidades, tanto de diagnóstico molecular como de tratamiento, porque pues al ser entidades con una importante carga de desarrollo para haber llegado al reconocimiento, pues los costos son elevados. Y bueno, respecto a su consideración en la información que tenemos del mundo de las enfermedades raras, pues sabemos que están ampliamente distinguidas, ¿no? Como dentro de este grupo, porque ustedes pueden ver los paralelismos que encontramos entre lo que se considera una enfermedad rara y lo que viven los pacientes con enfermedades dentro del cáncer hereditario. Entonces, para mí, de pronto hay esta cuestión que tristemente afecta a la atención y a la detección de los pacientes con cáncer hereditario, que es esta percepción pública y que es muy cierta al deberse a una causa dentro de las primeras 3 de mortalidad en nuestro país y dentro de las primeras
5 en el mundo, que el cáncer y su atención, su diagnóstico, su tratamiento es una prioridad para la salud pública. Entonces, son de los campos que hoy día más se atienden, que más se investigan y que obviamente más recursos económicos, humanos, conllevan para poder tener mejores escenarios para los pacientes con cáncer en general. Pero, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer hereditario? Pues que en el escenario del cáncer, el cáncer hereditario es una enfermedad rara. Entonces, siempre se le da prioridad a pues toda la dinámica de diagnóstico, de tratamiento para la mayor parte de los pacientes, y cuando estamos ante la excepción, entonces se orienta que deberían de tener cabida en las enfermedades raras, y en las enfermedades raras pareciera que al ser una enfermedad dentro del cáncer, pues entonces debería de acoplarse a toda la dinámica que ocupa el cáncer, incluyendo la dispensa que se le da de recursos, de atención, de investigación, de educación, y pues no sucede. Entonces, tristemente, pues tenemos ciertos escenarios en donde los países de primer mundo, en el panorama del cáncer hereditario, saben que dentro de sus instituciones, de su atención, de su investigación, deben de destinar una parte para el cáncer hereditario, pero en el mundo de países en vías de desarrollo, de países que no tienen estos privilegios, pues la atención, la investigación para el cáncer hereditario es algo verdaderamente excepcional. No es la cuestión distinta a lo que ocurre en México, donde como tal, en los lineamientos de la salud pública, no hay como tal pertinencia para este tipo de programas. El Instituto Nacional de Cancerología, como es el rector de la atención del cáncer en México, apenas en el 2016 se formalizó un programa de atención para los pacientes con una perspectiva de diagnóstico molecular, de atención clínica, de investigación y de educación. La tradición del INCAN como un centro donde se atienden a los pacientes integralmente también respecto a cáncer hereditario data de hace más de 15 años a través de la instauración de la consulta médica de genética por la doctora Silvia Vidal Millán, mi maestra. Sin embargo, a pesar de que, como pueden ver en la diapositiva, es un tema muy obvio, muy cotidiano dentro de la oncología, no así para países como el nuestro, porque se ve como un lujo. Y más allá de esto, como los pacientes son los menos y la frecuencia es baja y mucho menos la posibilidad de hacer un diagnóstico molecular o un tratamiento específico para ellos, pues entonces queda como en el área de no existe en nuestro país. Tristemente, a veces dentro de la argumentación se ha comentado por algunas autoridades que no es un problema de salud realmente pertinente, porque como no hay una epidemiología tanto clínica como molecular de este grupo de enfermedades, México podría ser la excepción y no tener pacientes con cáncer hereditario y por lo tanto no requerir de acciones dentro de nuestro sistema de salud para este grupo de pacientes. ¿Y por qué se contempla así? Como que es lo menos frecuente. De manera global, cuando hablamos del origen del cáncer, podemos decir que en el 90 o 95% de los casos se trata de una enfermedad multifactorial, es decir, múltiples factores contribuyen para su presentación. Muchos de ellos pues son compartidos con otras enfermedades crónicas y degenerativas como la hipertensión, la diabetes, y recaen en los estilos de vida, la alimentación, la inactividad física, la exposición a carcinógenos como el tabaco y demás. Y por lo tanto también se considera que el 90% tiene una cuestión esporádica de su presentación, es decir, cualquiera dentro de nuestros riesgos poblacionales de enfermedades tendríamos riesgo a distintos tipos de cáncer en la vida, y pues entonces no habría esperado como un patrón de repetición en las familias. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que son esta excepción, en donde vemos un componente de predisposición, de susceptibilidad incrementada para desarrollar cáncer debido a alteraciones genéticas que reconocemos como mutaciones o variantes patogénicas que me dan mayores probabilidades en la vida de desarrollar tumores. Y estas mayores probabilidades pueden, dentro del riesgo que nosotros definimos como alto riesgo a cáncer, ir desde un 40% de probabilidades
hasta un 100%. Afortunadamente, no todos los síndromes tienen esta penetrancia del 100%, que es un término que usamos para definir un fenómeno del todo nada, donde yo, teniendo una alteración genética en estos genes que me cuidan de cáncer, tengo la posibilidad de presentar la enfermedad o de no presentarla, de acuerdo a esta cuestión, donde ciertos genes pues van a tener una penetrancia disminuida, entonces mi probabilidad no va a ser de ese 100%. Afortunadamente les comento, no todos los síndromes de cáncer hereditario llegan a tener penetrancias tan altas, pero sí lo suficiente para ser claramente distinto al riesgo que tiene el resto de la población. A ese riesgo que yo les decía del 90%, en donde a cualquiera nos puede pasar, donde vemos cáncer en los niños, cáncer en los adultos jóvenes, cáncer en los adultos mayores, pero va de acuerdo a una estimación que como grupos humanos vamos teniendo en las distintas etapas y momentos de vida. Adicionalmente, en este grupo especial tenemos aquellos pacientes que dentro de sus síndromes genéticos hay cierta, o de origen cromosómico, hay cierta predisposición a cáncer como parte de las características de la enfermedad. Y aquí tenemos desde el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, donde vemos dentro de su manifestación esta predisposición a cáncer, hasta otras enfermedades que son claramente monogénicas, en donde también, sin considerarse un síndrome de cáncer hereditario, vemos predisposición a cáncer, como la neurofibromatosis, la esclerosis tumerosa. Entonces, eso nos hace también tener una consideración distinta para el padecimiento de estas enfermedades, y esto va de la mano a una pregunta muy frecuente de cualquiera que esté interesado en el cáncer, donde nos dicen, bueno, entonces todas las enfermedades son genéticas, todas las enfermedades oncológicas, donde crece un tumor, tienen este origen genético. Si somos apegados a este concepto, pues sí, todas las enfermedades tienen un origen, todas las enfermedades de cáncer tienen un origen genético, porque es necesario que exista este momento de inestabilidad genómica, donde hay una acumulación de mutaciones en un grupo de células de un tejido de la mama, del cerebro, del intestino, en particular, para que ocurra esta, yo le llamo rebelión, que conlleva la formación de un tumor. Y esto es independiente a que si esto tiene una alteración genética constitutiva, nosotros le llamamos germinal, que nos da una predisposición a cáncer. Entonces, es importante hacer esta distinción, porque también de acuerdo a estos conceptos es que inclusive los profesionales de la salud se confunden y entonces piensan que todo el cáncer es hereditario. No, ya vimos que es algo excepcional. Pero todo el cáncer tiene este trasfondo genético, la respuesta es sí. Entonces, de ahí viene una pregunta ligada o de la mano con los pacientes que padecen cáncer, de entonces, ¿qué riesgo tiene mi familia, muy particularmente mis hijos, para poder desarrollar la enfermedad? Entonces, vale la pena resaltar que en primer lugar, la excepción van a ser aquellos pacientes con este origen hereditario, que de manera muy global les he dicho dentro de este 5 a 10%, pero que hay ciertos tumores y ciertos tipos histológicos sí, tipos especiales de cáncer, en donde inclusive la frecuencia llega a ser menor de ese 5 a 10%, tenemos menos del 1% o menos del 5%. Entonces, para empezar, ¿cómo distinguimos a quien es de este grupo excepcional del 90% de los pacientes con cáncer? Hay ciertos indicadores que son personales y otros familiares. Dentro de los personales tenemos cuando hay el diagnóstico en una persona que es sumamente joven para el tipo de cáncer que esperamos. Por ejemplo, un niño puede tener leucemia y ese es el tipo de cáncer que podríamos poblacionalmente esperar para esta edad. Pero ¿qué ocurre cuando yo veo un tipo de cáncer que no es el esperado para la población a esa edad? Por ejemplo, un cáncer de mama en una mujer tan joven como los 20 años, cuando yo sé que poblacionalmente lo esperaría hasta los 40. Ese es un indicador para sospechar que estamos ante un paciente excepcional. Asimismo, que tengamos un tipo de cáncer que se considera raro o poco frecuente, o cuando a una misma persona se le diagnostica más de una vez cáncer, no por metástasis, que esto es parte de la evolución de un tumor cualquiera, ¿no? Sino cuando una misma persona acumula en su vida
más de un diagnóstico que nosotros conocemos como primario o independiente de cáncer, es decir, cáncer de próstata y cáncer de colon. Decimos, bueno, ¿qué tiene este paciente que le hace en la vida tener dos vivencias de cánceres independientes? Y esto puede ser la predisposición mediada por alteraciones genéticas. También tenemos ciertos tipos de cáncer que de acuerdo al conocimiento sabemos que se asocian, aunque a lo mejor por anatomía o por función no tenga nada que ver. Por ejemplo, el cáncer de endometrio y el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Y bueno, es mucho más evidente cuando también en la familia, y aquí hay estos indicadores familiares, vemos que no es la única persona que se ha afectado con cáncer, sino que también hay una historia donde abuelo, papá, hijo, nieto tienen la enfermedad y que, bueno, nos hace como más lógico entender que entonces estamos hablando de herencia. Y ahí, pues, entonces entra este modelo de transmisión de rasgos genéticos que conocemos como autosómico dominante. ¿Cuáles son los datos más importantes de este tipo de herencia? Y que a lo mejor es menos frecuente hablar de este tipo de herencia versus otras enfermedades raras como las enfermedades metabólicas, donde predomina el mecanismo de herencia autosómico recesivo. Pues las características más importantes de la herencia dominante es que hombres y mujeres pueden estar afectados por igual. Podemos hablar de que trazamos una línea vertical para poder dar como la direccionalidad de la transmisión, es decir, puede haber padres e hijos, nietos afectados con la enfermedad. Hay un riesgo que hablamos de recurrencia del 50% para cada uno de los descendientes si tenemos a uno de los padres afectados, y que bueno, estas alteraciones pues son constitutivas, es decir, al transmitirse en alguno de los gametos del padre o de la madre, pues en el producto de la fecundación, en ese cigoto, van a estar presentes en cada célula del cuerpo. Ahora, si estos genes nos cuidan del cáncer y están en todas las células del cuerpo, una pregunta muy buena y muy frecuente en nuestros pacientes es, ¿y entonces por qué no me puede dar cáncer de cualquier tipo? Si no funcionan mis vigilantes de cáncer porque los heredé alterados de mi mamá o de mi papá, ¿por qué me está diciendo que solo estos tipos de cáncer son los que se involucran? Porque, bueno, como otras cuestiones de la naturaleza, nuestra información genética está altamente organizada, incluyendo a los genes que nos cuidan de cáncer, y entonces estos tienen una suerte de especialidad de acuerdo a los tumores que nos van a cuidar. El día de hoy, pues, he considerado, de acuerdo a esta amable y generosa invitación, pues, hablarles de tumores que tienen que ver con ginecología, sobre todo, y cáncer hereditario, hablando de la salud de la mujer desde distintos momentos de la vida, desde la etapa neonatal hasta la vida adulta, porque son los que, de hecho, involucran en el cáncer hereditario hasta el 80% de nuestros pacientes. En la balanza, el cáncer hereditario tiene una fuerte agregación para la mujer, porque predominan tumores como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, y es así que en esta tabla les pongo algunos de los principales síndromes con los genes asociados y la implicación que a nivel ginecológico lleva respecto a guías de diagnóstico, de tratamiento internacionales para saber cómo tratar a este grupo excepcional de pacientes. Aquí dentro de la tabla quiero detenerme con un ejemplo en particular, que es el gen TP53 asociado a un síndrome de cáncer hereditario conocido como Li-Fraumeni. El síndrome de Li-Fraumeni es una enfermedad considerada rara con herencia autosómico dominante, como ya les comenté en sus generalidades, que se caracteriza por la presencia de un grupo de tumores en edades muy tempranas. El promedio de diagnóstico para estos pacientes es 45 años y podemos tener el diagnóstico de estos tumores consecuencia de la predisposición desde el nacimiento y edades muy tempranas que van de los 5 a los 15 años. Y después, en la siguiente etapa de la vida, vemos un pico de presentación de mujeres con cáncer de mama entre los 20 y 30 años. Se distingue por estar predominantemente el riesgo de cáncer en tumores del sistema nervioso central, cáncer de mama en mujeres muy jóvenes, como ya les comenté,
tumores conocidos como sarcomas, osteosarcomas, es decir, tejidos del tejido óseo sarcomas, perdón, son tumores del tejido óseo o del músculo esquelético, y tumores muy poco frecuentes, muy raros, que tenemos sus incidencias en menos de uno de cada 100,000 a 200,000 individuos, que son los tumores de las glándulas suprarrenales, glándulas que están arriba de nuestros riñones, que producen hormonas y factores importantísimas para muchas funciones de nuestro cuerpo, y tumores de los plexos coroideos, que son estructuras de nuestro sistema nervioso central. Entonces, las alteraciones genéticas que están relacionadas a esta enfermedad hereditaria son las alteraciones en el gen TP53. Antiguamente se conocía este gen como el guardián del genoma. Los puristas a nivel de biología molecular no les gusta este término, pero es bueno porque nos hace entender que por eso hay esta como gran variedad de tumores que pueden presentar los pacientes, al ser un gen muy importante para estar regulando procesos de cómo crecen nuestras células, cómo se deben de reparar, y si no se logran reparar, deben de morir, porque si no mueren, pues están acumulando una serie de errores que nos llevan justamente a estos procesos de cáncer. Entonces, estos puristas de la biología nos dicen que más bien tenemos que entender este gen como un gran regulador de la transcripción, es decir, de la producción de ciertas sustancias indispensables para proliferar, para reparar y para morir. Estos genes que tienen que ver con el cáncer hereditario, la gran mayoría tienen esta función de supresores tumorales. Y bueno, algo que les decía que a veces causa mucha confusión, inclusive con los profesionales de la salud, es que se piensa mutaciones, cáncer, todos los tumores tienen mutaciones, entonces no hay nada excepcional con los pacientes con cáncer hereditario. ¿Y qué ocurre en el caso de P53 o TP53? Se sabe que al menos el 50% de los tumores, de cualquier tipo de tumor, van a tener mutado este gen. Pero eso es parte de la naturaleza de los tumores, no así de personas que de manera constitutiva, es decir, en cada célula de su cuerpo, en el DNA de cada célula de su cuerpo, van a tener mutado este gen. Porque cuando esto ocurre, vemos a esta enfermedad, síndrome de Li-Fraumeni, son mutaciones en una de las versiones que heredaron de mamá o de papá, les llamamos heterocigotas, y hoy día oficialmente tenemos cerca de 500 familias oficialmente reportadas. No hay como tal un registro que me permita hacer una estimación. Si hablo yo de Li-Fraumeni, tenemos ciertas estimaciones indirectas a la par de la frecuencia de cada uno de los tumores. Uno de estos ejemplos es de que cada 4 a 10 pacientes con sarcomas antes de los 15 años, tumores de músculo, y que estén calculados por cada 1,000,000 de personas en general con sarcomas, podrían tener síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, fíjense qué difícil es entonces calcular esta prevalencia y decir baja prevalencia cuando ni siquiera hay un registro fidedigno en algunos países como el de nosotros para el cáncer en general, para las neoplasias en general, cuanti menos para enfermedades excepcionales como los síndromes de cáncer hereditario. Entonces, esta distinción de entender los fenómenos genéticos que pasan en un tumor, que es en un tejido solamente en particular, y que eso fue parte de su transformación a células malignas, contra cuando tenemos que una persona tiene en cada célula de su cuerpo este DNA con alteraciones en genes tumor supresor que les conllevan entonces estos riesgos altos de cáncer. Y algo importante es que aunque clínicamente nosotros distingamos a estos pacientes, sabemos que todavía desconocemos importantemente a un grupo de pacientes que van a tener los criterios para dar la enfermedad como un diagnóstico, pero que molecularmente no podemos concluir una mutación en este gen, porque todavía no tenemos elementos suficientes para saber dentro de nuestro exoma, nuestro genoma, qué otros genes o mecanismos mutacionales podrían estar asociados a la enfermedad. Entonces, aquí se hace indiscutible la importancia de diagnosticar a los pacientes para también hacer diagnóstico molecular y hacer investigación que nos permite entender mejor molecularmente qué otros genes están asociados.
La mayor parte de las mutaciones que vemos en estos genes son genes que nosotros llamamos de sentido equivocado, donde se cambia una letra del código y esto provoca que al momento de que ese código se va a traducir en una proteína que es parte indiscutible de lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar, el cambio de letra hace que el aminoácido sea distinto, es decir, que los elementos que componen estas proteínas sean distintos, y eso entonces hace que el gen ya no funcione. Y como es un guardián del genoma, es un anticáncer, pues eso entonces me explica por qué las personas pueden tener riesgos tan altos para cáncer, que van en la vida del 90% cuando calculamos esta edad de 45 años, para haber tenido cualquiera de los tumores que les mencioné. Ahora, ¿cómo es que una enfermedad de este tipo, de cáncer en niños, en adultos jóvenes, inclusive en adultos mayores, puede acoplarse a una estrategia de medicina, de diagnóstico de poblaciones como es el tamiz neonatal? Por eso es vital reconocerlos, diagnosticarlos, tener el diagnóstico molecular y finalmente caracterizar lo que nos hace único como poblaciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo publicado no recientemente, ya es una publicación de casi una década, porque hay un programa de tamiz metabólico acoplado al diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni, cuando se reconoció que en una región muy particular de Brasil, el Paraná, que agrupa a provincias del sureste y suroeste brasileño, se encontraba una alteración genética que era muy frecuente y que era muy prevalente para lo raro que hoy conocemos, que es el síndrome de Li-Fraumeni, y que entonces eso permitió que dentro de las estrategias de salud pública se acoplara la detección de esta mutación, que característicamente nos da lesiones en estas glándulas suprarrenales en niños muy pequeñitos, entre los 5 a 10 años de edad, y que entonces se pudiera distinguir quiénes eran las personas portadoras de esta alteración desde etapa neonatal, llevarles un seguimiento estrecho. No podemos cambiar esa información genética o quitarle las glándulas suprarrenales para evitar que tuvieran cáncer, pero sí distinguir quién lo tiene desde el periodo neonatal, darles un seguimiento muy estrecho y evitar que el diagnóstico fuera en etapas avanzadas, donde el pronóstico y la opción de tratamientos no son tan buenas. Entonces, se estableció como un programa para esta región de Brasil debido al reconocimiento de sus características y al impacto que esto tuvo en tratar pacientes en momentos tempranos, a que no tuvieran que morir por eso, y a que las familias, por esta herencia dominante, se pudiera distinguir, se pudiera hacer asesoramiento genético y pues hacer que el cáncer no fuera una historia de muerte temprana y de pocas opciones de esperanza en cuanto al tratamiento y al pronóstico. Claro que para tener este tipo de acoplamiento al tamiz neonatal, pues se necesita mucha atención asistencial, es decir, un estar con los pacientes diagnosticándolos e investigación acoplada para llegar a este tipo de conclusiones. Y eso es lo que hace la especialidad a la que yo he tenido oportunidad de aprender desde mi salida como residente en genética, que es la oncogenética, que sirve como este puente en las necesidades que tenemos de encontrar a estos pacientes excepcionales con riesgos excepcionales y brindarles una atención multidisciplinaria integral en donde se les pueda hacer una prevención del riesgo que pueden llegar a tener, a veces con medidas que pueden resultar tan radicales como una remoción del órgano que potencialmente puede estar afectado, claro, cuando esto conlleva que puede ser viable una buena vida sin ese órgano. Y aquí tenemos ciertos casos de cáncer hereditario, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de ovario, que en diferentes momentos de la vida de una mujer se puede plantear por una cuestión de predisposición para estos tipos de cáncer, la opción de retirar las mamas y hacer una reconstrucción. Tampoco es hacer como muchos pacientes a veces lo perciben, por una mala información, un asesoramiento genético a lo mejor no óptimo, una mutilación. No es el caso.
siempre se busca una reconstrucción porque sabemos que hay esta dimensión de que nuestras mamás no solo tienen que ver con la función biológica de amamantar, sino también con nuestra identidad sexual, con nuestra sexualidad, y por lo tanto, pues si vamos a ofrecer un beneficio de evitar un cáncer, porque sabemos que esa persona está predispuesta, también que sea una medida que esté acorde a su proyecto de vida, a tener una vida íntegra, una vida de calidad, y eso pues se puede realmente hacer en la planificación de cómo atender a estos pacientes, pero se les tiene que identificar. Hoy día inclusive tenemos, como les he mencionado, tratamientos oncológicos que van dirigidos a aquellos pacientes que tienen ciertos defectos hereditarios y que con el paso del tiempo, el reconocimiento de que funcionaban estos tratamientos en los pacientes con cáncer hereditario llevó a que el mismo fenómeno biológico, pero que solo ocurre en el tumor en la gran mayoría de pacientes, también se hiciera una opción para el tratamiento que hoy conocemos como blanco dirigido. Y bueno, esto también en escenarios de prevención, en donde podemos anticiparnos a que estos riesgos ocurran en las familias. A veces tenemos historias en donde ha ocurrido en la abuelita, en la mamá, en la hija, pero que eso puede ser distinto para las nietas porque el reconocimiento de esta predisposición en un escenario asintomático, como lo vemos a lo mejor en otras enfermedades raras, genéticas, neurológicas, como las ataxias o como las demencias, la enfermedad de Huntington, pero que la dimensión cambia porque aquí hay mucho que hacer respecto a la posibilidad de un seguimiento estrecho para hacer un diagnóstico precoz del cáncer que le dé una opción de curación a ese paciente o de un control muy bueno y sin menoscabo de la calidad de vida para esos pacientes, o de francamente una prevención que podríamos asimilar mucho con una prevención primaria, porque podemos hacer una remoción de esos órganos que tendrían esas predisposiciones tan altas del 80, del 90, del 100%, para a lo largo de la vida desarrollar algún tipo de tumor. Entonces, la oncogenética también busca, aparte de esta cuestión de prevención, ser un puente entre la medicina como tal oncológica, de tratamientos, de cirugías, de radioterapias, con la medicina, más bien en conjunto con la medicina translacional, que busca que estos conocimientos de la biología molecular, del diagnóstico molecular y de los mecanismos asociados se vean con representación, con repercusión en la salud de los seres humanos, ¿no? Que no quede como un conocimiento estéril que no beneficia a nadie, sino que claramente, como les comento, tiene grandes implicaciones no solo en una salud como tal individual o colectiva, si los vemos como grupos de pacientes con cáncer dentro de los pacientes con cáncer esporádico, sino también en el punto de poder hablar de familias completas, que el encontrar a un afectado exponencialmente nos permite beneficiar a toda la familia que se encuentra a riesgo con medidas que hoy se conocen como las más efectivas para el tratamiento en cáncer. Entonces, con el ánimo de que esta información les genere inquietud, les genere dudas, les genere hambre, ¿no? Como esperamos que ocurra respecto a saber más, yo dejaría hasta aquí mi participación y pues me encuentro totalmente en la disposición de estar en contacto para las dudas, las preguntas que pudieran originarse con esta información. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es algo muy, muy interesante y tan importante aprender más de ello. Creemos que es fundamental, como bien lo dice, trabajar en los... Quisiera dos retos que nos pusiera, pues como muy puntuales aquí en México, que tendría el gobierno en general que trabajar para este tema en específico. Creo que el reto más importante es primero entender que los pacientes existen en México con cáncer hereditario, entonces eso nos lleva al reto del acceso al diagnóstico y a la atención, ¿no? Ustedes seguramente pues lo saben, ¿no? Porque muchas veces pues es nuestra realidad que a veces no hay lo básico como una gasa, como un elemento de la quimioterapia, medicamentos que son sumamente básicos para hacer un esquema de tratamiento y que el tratamiento se otorgue en tiempo y forma, y entonces se ve como algo muy lejano, que si no existe lo básico, pues se pueda llegar a un grupo que es el minoritario de pacientes. Entonces,
Creo que ahí el reto número 1 es concientizar de su existencia y número 2, el reto de entonces ofrecer un acceso real para diagnosticarlos y para atenderlos. Ok, ok, doctora. Pues espero que no sea la última vez, sí la primera. Agradecemos muchísimo todo lo que nos ha ilustrado el día de hoy acerca de este tema y creo que es fundamental que sea un comienzo de la difusión que podemos lograr nosotros a través de estas plataformas y por supuesto estar muy en contacto en lo que podamos colaborar con ustedes, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Es un honor tenerla con Muchas nosotros. gracias. Y que Juanita, solo yo quiero- Sí, perdón. pero la Rosa María, la doctora Rosa María, por favor, y ahorita yo le doy. Yo Ah, nomás para... Lo ¿Sí? que pasa es que en este como premisas de retos, la realidad es que tristemente el tercer reto que ahorita, digamos, viéndolo como un camino progresivo, pero que creo que no debemos de dejar de tener, es la opción de tratamientos. Como en otras enfermedades raras, los tratamientos al ser dirigidos, al atacar o al estar asociados a un origen molecular de la enfermedad, son tratamientos sumamente costosos, en el orden a veces de más de 100,000 pesos por mes, y que el paciente lo tiene que tomar de por vida, como pasa en otras enfermedades raras, y que aquí el punto es que si no tiene el tratamiento, pues la enfermedad progresa y entonces el paciente muere de cáncer. Entonces, la otra cuestión que no hay que perder de vista es que una vez que reconozcamos a los pacientes, que los diagnostiquemos, pues también les demos acceso a estos medicamentos costosos hoy día, pero que ese acceso pueda irse volviendo realidad con el paso de los esfuerzos. No quiero decir tiempo, sino con el paso de los esfuerzos. Claro, yo estoy de acuerdo con usted, doctora, y pues yo espero, como usted dice, es un esfuerzo conjunto, porque creo que debe de ser tanto esfuerzo como de los médicos, que ahorita son tratamientos, ¿no? De los médicos que los diagnostiquen, de los pacientes para que entre todos tengan un acceso, ¿no? Como si un acceso una vez que se haga el diagnóstico, un acceso al medicamento. Y también muy importante de las empresas farmacéuticas en las cuales que poco a poco, pues ir teniendo una accesibilidad en cuanto a precios para que todos los pacientes que se diagnostiquen con esas enfermedades puedan tener acceso a estas enfermedades. Entonces es un esfuerzo conjunto de la sociedad, de los médicos, del gobierno y de las empresas farmacéuticas. Así es, sí, totalmente de acuerdo, doctora. Sí, y pues le agradezco mucho, estuvo muy, como dijo Jackie, muy ilustrativo, muy interesante, y pues me da mucho gusto que usted esté en este grupo para que vayamos concientizando al público en general y a los médicos sobre la existencia de estas enfermedades y el diagnóstico oportuno. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, doctora, gracias a usted por compartirnos. Muchas gracias, doctora Rosy. Y bueno, estaremos trabajando, estaremos sumando esfuerzos específicamente para este tema del universo de las enfermedades raras y diagnóstico y atención integral, como bien lo dice. Y bueno, también quiero agradecer a nuestra querida coordinadora, la doctora Juanita, como siempre, y a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en nuestro programa de salud con los expertos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, nos vemos, hasta luego.